Hola amigos de Fútbol Academy, mi nombre es Eduardo Barahona, soy entrenador de fútbol licencia pro nacional de la Federación de Fútbol de Chile. En nuestro video de hoy vamos a la parte 2 de nuestro tema que estábamos viendo, el cual es la naturaleza interna del juego del fútbol. Esta segunda parte le pusimos como nombre pensamiento sistémico complejo, abordaje sistémico. ¿Sí? Dentro de sus temas ya vimos la imperativa necesidad de entender la naturaleza interna, así como también entender esta estructura y dinámica funcional como parte de una naturaleza compleja. Ahora nos vamos a centrar en los siguientes tres puntos: la dificultad de ese pensamiento científico clásico a la hora de entender el mundo y el fútbol, la emergencia de ese pensamiento sistémico complejo, así como el abordaje sistémico que tributa al punto anterior. Para más adelante, en nuestro último video, ver la esencia táctica del juego del fútbol y la modelación sistémica. ¿Sí? Como fuentes, nosotros ya tuvimos varios textos que citamos y vimos en el video anterior, pero en esta vez nos vamos a centrar en agregar dos más a esta lista. Uno de ellos es de Yves Bertrand y Patrick Guillemet, Organizaciones, un abordaje sistémico, y de John Holland, El orden oculto, aparte de otros que ya iremos mencionando en el transcurso de este video. Partamos. Con relación a la dificultad que nos presenta el pensamiento científico clásico a la hora de entender el mundo y el fútbol, el profesor Morán nos vuelve a decir un tema súper importante para reflexionar. Desgraciadamente hemos seguido el modelo de Descartes, que preconizaba la división de la realidad de los problemas. Sin embargo, un todo, fíjense, produce cualidades que no existen en las partes separadas. El todo no es únicamente la adición de las partes, es algo más. Dicho eso, fíjense, a la hora de hablar del pensamiento científico clásico, tenemos que centrarnos en dos grandes personajes, Descartes y Aristóteles, quienes dentro y durante el siglo XVI al siglo XIX orientaron mucho la forma en cómo fuimos educados y desarrollaron leyes universales para el conocimiento. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que trajeron esta serie de leyes que ya vamos a ver? En que principalmente generan una división de la realidad, provocando y produciendo lo que se conoce como el modelo reduccionista. Para ir más al meollo del asunto, ¿cuáles son estas tres grandes leyes universales? La primera de ellas, dividir el objeto de estudio, en este caso el todo, en partes, en el mayor número de partes. 2. El entendimiento detallado de cada una de ellas. Y posteriormente, una vez que se entendían cada una de ellas, unirlas y tratar de comprender y darle explicación a ese todo. Esa era un poco la teoría del paradigma científico clásico. Ahora, si nosotros trasladamos este modelo reduccionista al fútbol, ¿qué sucedería? Preguntémonos en términos conceptuales, didácticos y metodológicos. Surgiría una división de estos aspectos táctico, técnico, físico, psicológico y reglamentario, lo que tendría aparejado con ello también el aparecimiento, fíjense, de elementos como el concepto de carga de entrenamiento, que se importa mucho de los deportes individuales, los test físicos, el volumen de esfuerzo, la intensidad, trabajo con pesas y bancos, como se ve ahí en la imagen, corridas regenerativas, trabajo técnico abstracto, táctico abstracto, ya vamos a hablar de estos conceptos más adelante, y mecanización de acciones, entre otros. ¿Sí? Pongamos atención un poco en cómo eso se trasladó al fútbol, ¿ah? Que es lo que nos interesa. Pasamos ya a la emergencia del pensamiento sistémico complejo. ¿Sí? Entonces queremos ver acá cuáles son los dos tipos de pensamiento que hay y que son importantes de poder analizar. En este caso tenemos el pensamiento sistémico complejo. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a la etimología de la palabra sistema, tenemos que viene del griego sinasatai, que es colocar junto. ¿Y esto qué significa? Entender las cosas dentro de un contexto, cómo estas cosas se relacionan con el contexto y, a su vez, fíjense, permite observar totalidades complejas, como el fútbol. De ahí es que surgiera, como les comenté en el primer video, el profesor Borben Talanzi, Edgar Morin, que ya lo hemos citado muchas veces, y Lemoine, otro filósofo francés de gran importancia en el siglo XX. Ellos hablan
sobre lo que significa el entender o este surgimiento del pensamiento sistémico complejo y cuáles son sus principios. Fíjense, 1. Entender las partes en función del todo. 2. Cómo esas partes están inmersas en redes de relaciones. Y 3. En un mismo sistema, el entendimiento de que hay distintos niveles sistémicos. Ahora, ¿qué nos permite el entendimiento de todo eso? Resolver los problemas decisivos que son la organización, que unen las partes, la interacción de esas partes y de que esas partes surge una totalidad que es algo más que la suma de las partes. Es un poco complicado de entender a simple vista, pero ya lo vamos a ir viendo con varios ejemplos, muchachos. Surge de qué? Del pensamiento sistémico complejo algo que es fundamental, el abordaje sistémico. Este concepto lo vamos a describir. Dice, es un método que estudia y comprende los fenómenos que emergen en el mundo en toda su naturaleza compleja, tratando sus elementos y su relación a través de un análisis sistémico. ¿Sí? O sea, ya tenemos que entender que el pensamiento sistémico nos permite abordar las cosas sistémicamente, si lo utilizamos como método. Y desde acá, esto fue lo que hicieron estos 4 grandes personajes de nuestro fútbol moderno, como lo es León Teodorescu el año 90, cuando escribió su texto La organización de juego en el fútbol, ¿ya? Profesor muy reconocido en Francia. En Rumania tenemos el caso de Jean-Francis Gregain, con su texto La organización de juego en el fútbol, por muchos conocido también en España, el profesor Francisco Seirulo, muchos años trabajando en el Fútbol Club Barcelona, con su documento de planificación a largo plazo en los deportes colectivos. Y también, obviamente, por qué no señalar al profesor Vítor Frade, quien en Portugal escribió su texto que es la base fundamental de precisión táctica, que se llama Alta competición en el fútbol, qué exigencias a nivel metodológico. Entonces, este abordaje sistémico llegó a la cabeza de estos grandes pensadores y con ello ya el fútbol comenzó a evolucionar en su entendimiento. He aquí que nuevamente volvemos a citar al profesor Vítor Frade con la siguiente frase. Dice, somos de la idea de que para un abordaje riguroso de la complejidad del fútbol se requiere necesariamente de un entendimiento que reconozca la importancia de las relaciones, conexiones y necesidad de interacción. De aquí, lo que ya hemos visto y ya hemos dicho, sobre todo en el video anterior, el fútbol, desde el punto de vista de su estructura y dinámica funcional, tiene una naturaleza compleja, ¿cierto? Que nos dice que es un deporte situacional el fútbol. Y ahora bien, hemos hablado sobre el pensamiento sistémico complejo y esta forma de entenderlo a través del abordaje sistémico. Ahora la pregunta ¿es posible llevarlo eso al fútbol? Desde mi perspectiva, claro que sí, porque permite distinguir las múltiples interacciones, cómo se organizan, direccionan y desenvuelven sus elementos. Y acá muchos autores, sobre todo los que ya hemos mencionado, nos hablan de que nos permite a su vez conceptualizar el fútbol a nivel teórico, didáctico y metodológico. Fíjense, hay dimensiones que nos dicen del abordaje sistémico para comprender el fútbol. Desde esa dimensión del abordaje sistémico surgen estos 4: interacción, jugadores que actúan en relación recíproca; globalidad, que también lo tiene el abordaje sistémico; y totalidad, valor del equipo puede ser mayor o menor a la suma de sus partes; la organización, estructura y función basada en relación, cooperación o oposición en función de un objetivo; y la complejidad, abundancia de relaciones de elementos que participan en el juego. ¿Vale? Ahí, como en la imagen se puede ver, un análisis realizado de lo que es el fútbol desde esta perspectiva del abordaje sistémico. Entonces, acá ya podemos comenzar a hacer una analogía entre los diversos tipos de sistemas que existen y el fútbol. Fíjense, tenemos 3 tipos de sistemas con sus características propias: los sistemas abiertos, los sistemas adaptativos y los sistemas caóticos. ¿Qué nos dicen cada uno de ellos? El sistema abierto nos dice que se caracteriza por sistemas que hay mucha interacción con el contexto que los produce. Los sistemas adaptativos son sistemas que reaccionan y se adaptan al contexto permanentemente. Y los sistemas caóticos, que hay una emergencia permanente de caos, orden y desorden. ¿Ya? Estos 3 tipos de sistemas y sus características obviamente
se pueden relacionar al fútbol y sobre todo en qué, en el tema de que se necesita la emergencia de la organización de juego. ¿Qué podríamos decir como organización de juego? La organización permite tornar lo aleatorio, imprevisible, variable y caótico en orden, tal cual como lo hemos visto y reflexionado también y analizado. En el fútbol, fíjense, en una situación de ataque-defensa, como ejemplo, existen patrones o principios de comportamiento que permiten en mayor o menor medida el surgimiento de regularidades comportamentales, permitiendo de esa forma la organización del equipo y la desorganización y caos del rival. ¿Sí? Entonces, ahora, ya que entendemos el abordaje sistémico como generación de conocimiento, es importante entender el concepto de organización, lo que nos permite ser organizados en el fútbol. Claro, y aquí una imagen de José Mourinho, como él en su entrenamiento tiene que estructurar, dar una cierta organización al juego. Bueno muchachos, eso ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden de suscribirse, compartir y comentar, voy a ir respondiendo cualquier duda que también hagan y así también pedirles por favor sugerencias, ¿ya? Atención que se viene la tercera y última parte. Un abrazo de gol, que estén todos muy bien. Chao, chao.